¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy traemos algo mítico, ¿eh? Vamos a hablar de películas del cine infantil, juvenil, de los años 80. Cine para soñar, como habéis visto en la miniatura. Y empezamos con una película. ¿Quién no conoce esta película? E.T., el extraterrestre. Inolvidable, ¿no? La escena final de la bicicleta, mi casa, teléfono, tantas y tantas cosas que nos hicieron soñar, ¿verdad? En su día. Pues esta es una película que yo creo que hemos visto todos cientos de veces, ¿no? Y una película que no hemos podido olvidar desde la primera vez que la vimos, ¿no? En España me acuerdo además que fue un boom tremendo. Salieron colecciones de cromos, salieron todo tipo de publicidad en chicles, tremendo. Yo me pilló muy pequeñito, ¿eh? La película se estrenó en el 82 y yo soy del 80, pero años después, sobre todo cuando ya se estrenó en televisión española o cuando salió en VHS y tal, pues sí que recuerdo ver campañas tremendas. Bueno, aquí traigo una película que a mí tengo que decir que de niño, esta película Momo, que por cierto, estas pegatinas, yo soy un cliente habitual de Zex, pero esto de poner las pegatinas aquí en las películas, bueno, esta de hecho no he podido quitarla. O sea, si me podéis dar a alguien algún consejo para que salgan bien las pegatinas y no se dañe el plástico, lo agradeceré, ¿eh? Porque madre mía, esta no he sido capaz de quitarla. Y Zex tiene la costumbre de poner las pegatinas aquí, en fin. Momo. A mí de niño me tocaron unas entradas en el cine para ver Momo. La película es del año 86, creo, y yo no sé si llegó a España en el 87. Ya hablo de memoria. Lo que sí que sé seguro es que me tocaron unas entradas y al final no pude ir al cine de niño. Y bueno, es una película de una niña extraterrestre que la verdad es que es una película que a mí, cuando la he vuelto a ver estas navidades, se me ha hecho bastante larga, ¿eh? O sea, de hecho el libro de Michael Ende me parece más entretenido que lo que es la película, ¿no? Con esos hombres oscuros y tal. Pero bueno, para una tarde, para verla con niños y tal, yo creo que es una película con oscuridad, ¿eh? Con oscuridad, pero interesante. Bueno, ¿qué me decís de esta? Una película absolutamente mágica, ¿eh? Willow. Yo sé que esta, mi compañero en el canal Miguel, es una de sus películas favoritas, Willow, y realmente, pues, otra de estas películas inolvidables, ¿no? Val Kilmer, que nos dejó recientemente, pues hace un papel aquí del, digamos, el caballero más al uso, ¿no? El caballero más común de la película, y luego Willow, pues, con el bebé y tal. La verdad es que es una película maravillosa, ¿eh? Eso de espada y brujería, que tan de moda estaba en los años 80, yo creo que esta es una representación maravillosa. Bueno, Excalibur, una película del año 81, una película que, bueno, pues para gusto los colores, muchos consideran que es la mejor versión, hecha sobre la mítica del Rey Arturo y los caballeros de la mesa cuadrada, de la mesa redonda, perdón, los de la mesa cuadrada fueron los de la Monty Python. Y bueno, pues una película entretenida, con magia, con personajes realmente también oscuros. Y es una de esas películas también, pues para ver un sábado, un domingo por la tarde, realmente muy agradable, ¿eh? Esta es una película de Jim Henson, esta que traigo ahora, Cristal Oscuro. Y esta es una película que probablemente, pues se puede decir que es la que ha envejecido seguramente peor de todas estas que estamos trayendo aquí. Cristal Oscuro, donde, bueno, pues las marionetas, pues yo soy un fanático del cine este clásico, donde no se utilizaban efectos especiales y se recurría a la plastilina y a las maquetas. Yo, por ejemplo, soy un loco de Ray Harryhausen y de esos esqueletos y esos monstruos maravillosos. Pero esta película, para ver, insisto, para ver con niños, yo creo que los niños hoy la disfrutan también mucho, pero quizá los que ya nos hemos hecho adultos sea la que, pues oye, por la nostalgia seguramente la veas y la termines, pero es la más complicada probablemente por eso, ¿no? Más que nada
la estética de los personajes y tal, ¿no? Es como ver un capítulo de los Muppets, que a mí me encantan los Muppets, pero aquí, no sé, esa película no termina de parecerme a mí, al menos en mi opinión personal, que haya envejecido demasiado bien. La historia interminable, mítica. Yo de mi generación, yo nací en el 80, yo creo que esta es una película que yo creo que todos los que crecimos con ella es probablemente la película más mítica de esa época. O sea, creo que Fuyur, Atreyu, el Rocas, todos esos personajes son absolutamente inolvidables, ¿no? Y la película, pues, aquí la traeremos para hablar a fondo de ella, porque realmente yo creo que es una película, pues eso, que crecimos con ella, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que la vi fue en televisión y llegó a televisión española, no recuerdo si fue unas Navidades en el año 90 91, por ahí. O sea, una película que es del año 84, pues llegó también tardísimo. Antes el paso de la película del cine a televisión era lento y tortuoso, ¿eh? Pero esto es un peliculón. Esto es un peliculón. La nada, pues, en fin, el caballo Artax, una maravilla. Realmente, cómo lloramos, con la escena del caballo. Para mí, gloriosa película. Esta y el libro, que a mi mujer, por cierto, le encantan. Y bueno, pues unas historias. La historia interminable es una historia interminable porque no nos cansamos de verla. Y realmente, ya digo, o sea, es mítica. Es una película que yo creo que trasciende, ¿no? A lo que es el puro metraje. O sea, creo que es una película. Luego hubo otras dos partes. Y creo que una de las dos, creo recordar que estaba bien, ¿eh? Bueno, ¿qué me decís de esto? Los Goonies. Vaya película, ¿eh? De pequeños, cuando nos íbamos al monte y por ahí, los chavales nos pensábamos que éramos los Goonies, ¿eh? Qué película más maravillosa. Nunca encontramos tesoros, pero, pero era tremenda esta película, ¿eh? Otra de las películas que yo creo que también, pues, está llevado fenomenal el paso del tiempo, ¿eh? Yo las últimas Navidades creo que me la he solido ver y esta es maravillosa, ¿eh? No sé qué pensáis vosotros de esto que se ha puesto tan de moda los últimos años de hacer remakes de todo. ¿Es necesario realmente hacer remakes de todo? Pues no lo sé. Yo desde luego considero que los Goonies pues son una película que es una película puramente ochentera y que por suerte disfrutamos los chavales en aquella época. Ahora hay películas maravillosas que los chavales tendrán como nosotros tuvimos a los Goonies en su día, en el año 85, cuando salió en los cines o cuando la vimos en televisión o en cinta de VHS. Pero volver a traer estas películas hoy, no termino yo de verlo. Bueno, pues seguimos. Regreso al futuro, ¿eh? Memorable película. Vaya la trilogía, ¿eh? Vaya películas. Regreso al futuro, ¿eh? Qué absoluta maravilla, ¿eh? Hay quien la última parte está del oeste y la critican algo, ¿eh? He leído alguna crítica. A mí sencillamente me parecen maravillosas las tres. Yo sí que critico el videojuego, ¿eh? El videojuego de Regreso al Futuro, el videojuego que había en Mega Drive, creo que era de la tercera parte. La escena esa del caballo, que era imposible. O sea, bueno, a los que nos gusta el baloncesto, pues esta es mítica, ¿eh? Tim Wolf, ¿eh? El Michael J. Fox convirtiéndose en lobo. Y luego además pues, había una serie en los años 80 en un programa que se llamaba Cajón Desastre, que presentaba Miriam Díaz Zaroca, pues se echaban la serie de dibujos, la serie de animación de Tim Wolf. Y, joder, estaba bien la serie, ¿eh? A mí me gustaba mucho. Y la película, la verdad, que la volví a ver hace el año pasado y me gustó mucho, ¿eh? Me gustó mucho. Además, los que nos gusta el baloncesto, pues yo creo que es una película que disfrutamos, ¿no? Porque al final, pues, te meten ahí el básquet, ¿no? Bueno, Dentro del laberinto, otra película mítica, ¿eh? Con personajes, pues fijaos ahí, ¿eh? Y fijaos el señor Bowie, ¿eh? Qué película. Es una película maravillosa.
para verla en una sesión continua con la historia interminable, yo creo que es una sesión doble realmente muy buena, ¿no? El secuestro del niño, luego era El Señor de los Goblins, ¿no? David Bowie. Es hace tiempo que no la veo, pero es una película muy buena, muy, muy buena. O sea que de estas que también pues te marcan. En la infancia, una película que también solían poner mucho en Navidad y dentro del laberinto, absolutamente mítica. Esa película yo no la conocía. Retorno a Oz es una película del año 85, pero esta me la recomendó mi mujer. Así que me esforcé en encontrarla. No la pude encontrar en la versión en española. Sí que está en castellano la película, pero esta la conseguí por un vendedor británico. Y Retorno a Oz es realmente una película muy chula, ¿eh? Muy, muy chula. Los personajes son también míticos, ¿eh? Muy años. Yo creo que esta película representa mucho los años 80, ¿eh? Los personajes, la estética, todo. Realmente es una película. Yo no la conocía, insisto, ¿eh? Y fijaos que es una película de la Disney, pero yo no la conocía. Y es una película que será muy conocida probablemente, ¿eh? Pero yo pues no había oído hablar de ella. Es verdad que yo soy de un pueblo pequeño y nosotros, por ejemplo, las televisiones autonómicas llegaron en el año 92, 93. O sea que las televisiones privadas, perdón. Y entonces, pues estas películas igual se emitían antes en otras cadenas y nosotros pues no las pudimos ver. Y luego he querido traer aquí, también de esa época, pero que, bueno, no de esa época exactamente, pero que yo veía de niño y que a mí me encantaba verlas de niño, que son el clásico del Mago de Oz, que es una película que todos conocéis. Vaya historias, por cierto, ¿eh? que tiene, que tienen los personajes, el hombre de hojalata, ¿eh? Y hay unas historias tremendas de esta película, de la que alguna vez hablaremos aquí, El Mago de Oz, película absolutamente legendaria. Luego he traído una que yo de niño a mí me volvía loco. E incluso tenía pues platos, algún muñequito y tal, que es Pedro y el dragón Helio, que es una película de Disney de los años 70. Yo soy un fanático del cine de los años 70, ¿eh? De la década en general, una década que yo no viví, pero que a mí me entusiasma todas las películas. La NBA de los 70 me vuelve loco. Y esta Pedro y el dragón Helio, pues es una película que la volví a ver también hace unos años y me encantó. De esta es que yo creo que es casi la película de mi infancia. O sea, creo que de niño esta película la ponían en televisión. Luego en mi casa ya digo que había una manta, tenía también un plato, tenía varias cositas y le tengo un cariño especial a esta película. Luego una serie que echaban los domingos en televisión española, el Cuentacuentos, una serie fabulosa, realmente, que he seguido viendo estas semanas. Me he visto un capitulito cada fin de semana y a mi hijo, por ejemplo, le ha gustado. Y es una serie inolvidable también. El cuentacuentos con el mítico John Hart, el hombre elefante, vaya pedazo de actor. Y el perro, ¿eh? Perro inolvidable. Yo me acuerdo mucho, cuando veo a este perro, me acuerdo de Sprocket, el perro de los Fraggles. Y bueno, los demonios, tal. Esta edición, por cierto, salió hace unos años y hay que decir que vienen equivocados los títulos. No se corresponden, sobre todo los del disco 2 no se corresponden, al menos en la que tengo yo, y creo recordar que mi compañero Miguel también me ha comentado lo mismo, los títulos con el capítulo, lo cual, pues hombre, es una faena, ¿no? Si vas a ver, pero bueno, no pasa nada. Y la última que he querido traeros, por el personaje más que nada, que a los niños nos encantaba, había camisetas, peluches, de todo, de niños nos gustaba ese, ahora de mayores igual tenemos simpatía por el otro, ¿eh? Pero Gremlins creo que es una película, vamos, extraordinaria. Es una película de terror, Gremlins, ¿no? A mi padre le gustaba mucho. Gizmo, ¿eh? ¿Cómo nos gustaba Gizmo de niños, luego de mayores, los Gremlins, ¿eh? También igual nos hacen más gracia, ¿no?
pero Gremlins es una película extraordinaria, extraordinaria. Años 80, esa magia, ¿no? Del cine. Esas películas que hoy se podrán hacer todos los remakes que se quieran, pero no va a volver. Los que las vamos a ver ahora no vamos a ser esos niños, ¿no? O igual sí, volvemos a ser los niños. Yo creo que para volver a ser los niños durante una hora y media, pues volvemos a ver las películas, ¿no? Antiguas. No hace falta que nos hagan remakes, que además pues nos hacen a un guismo por ordenador. No sé, no lo veo, no lo veo, ¿eh? No lo veo. Yo no soy muy amigo de los remakes, pero bueno, a gusto los colores, insisto. Así que nada, este ha sido el vídeo que hemos traído hoy, dedicado a ese cine de los años 80 que tanto nos gustaba, ¿no? Y que todavía hoy sigue siendo pues casi legendario en algunas de esas películas. También podríamos haber traído El Cazafantasmas, La Princesa Prometida, que también era una película que emitían en Navidades y que a mí, por ejemplo, me llamaba muchísimo la atención la- las escenas de André el Gigante. Yo os voy a decir una curiosidad. Yo asociaba mucho eh, la película de La Princesa Prometida al Street Fighter, a la máquina recreativa, porque me acuerdo que la echaron unas Navidades, creo que fue las Navidades del 92 o del 91, del 92 sería. Y me acuerdo de estar jugando a la recreativa de Street Fighter y ver el anuncio en la tele de que se emitía el día de Año Nuevo o el día de Reyes La Princesa Prometida, con esa escena de Andrés el Gigante estrangulando ahí. Así que nada, este ha sido el programa de hoy. Un me gusta, que no cuesta nada, comentarios, qué os ha parecido el vídeo, qué os parece esa década de los 80, qué recuerdos tenéis de esa década de los 80, veis las películas con vuestros hijos, les gustan. Bueno, ¿cuál es la vuestra favorita? ¿Cómo consideráis que ha envejecido ese cine de los años 80? Lo que queráis. Pues nada, un placer, sed buenos, muy buenas y saludos a todos.